Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 2 de J.R.R. Tolkien. Antes de empezar con este apéndice va una pequeña aclaración. Este capítulo es básicamente una línea de tiempo de todo lo que fuimos viendo en la saga, incluido el apéndice A. Por eso, en el video agregué una línea de tiempo visual, por si se vuelve un poco engorroso de seguir. Además, como se trata de una sucesión de fechas y acontecimientos, marqué las partes donde hay narración o contenido más desarrollado, por si alguien se aburre o no le interesa escuchar solo fechas, que pueden resultar pesadas por momentos. Pero, habiendo terminado de leer el apéndice, a mí personalmente me ayudó mucho a entender la simultaneidad de los hechos en los libros. Por eso creo que más allá de que pueda parecer denso, es un capítulo interesante. Ahora sí, empezamos. Apéndice B. La cuenta de los años. Cronología de las tierras occidentales. La primera edad terminó con la gran batalla, en la que el ejército de Valinor derribó Zangorodrim y venció a Morgoth. Entonces la mayor parte de los Noldor regresó al lejano occidente y vivió en Eressëa, a la vista de Valinor, y muchos de los Sindar también se hicieron a la mar. La segunda edad terminó con la primera derrota de Sauron, servidor de Morgoth, y la apropiación del Anillo Único. La tercera edad llegó a su fin con la Guerra del Anillo, pero se considera que la cuarta edad no empezó hasta la partida del señor Elrond y la llegada del tiempo, del dominio de los hombres y la declinación de todos los demás pueblos hablantes en la Tierra Media. En la cuarta edad, las edades anteriores se llamaron a menudo los días antiguos, pero ese nombre correspondía en rigor a los días que precedieron al destierro de Morgoth. Las historias de ese tiempo no se recogen aquí. La segunda edad. Estos fueron los años oscuros para los hombres de la Tierra Media y los días de gloria de Númenor. Los registros de lo acaecido en la Tierra Media son escasos y breves, y su fecha es a menudo incierta. En el comienzo de esta edad, muchos de los altos elfos habitaban aún en la Tierra Media, muchos de ellos en Lindon, al oeste de Ered Luin. Pero antes de la construcción de Barad-dûr, muchos de los Sindar se encaminaron al este y algunos reinaron en los bosques distantes, sobre gentes que eran casi todas elfos silvanos. Thranduil, rey en el norte del Gran Bosque Verde, era uno de ellos. En Lindon, al norte del Lune, vivía Gil-galad, último heredero de los reyes de los Noldor en exilio. Fue reconocido como alto rey de los elfos del oeste. En Lindon, al sur del Lune, vivió por un tiempo Celeborn, pariente de Thingol. Su esposa Galadriel, la más renombrada de las mujeres élficas, era hermana de Finrod Felagund, amigo de los hombres, otrora rey de Nargothrond, que dio su vida para salvar a Beren, hijo de Barahir. Más adelante, algunos de los Noldor se instalaron en Eregion, al oeste de las montañas nubladas y cerca de las puertas occidentales de Moria, pues supieron que habían descubierto Mithril en Moria. Los Noldor fueron grandes artesanos y se mostraron más amistosos con los enanos que los Sindar, pero la amistad entre el pueblo de Durin y los herreros elfos de Eregion fue la más estrecha que hubo entre las dos razas. Celebrimbor fue señor de Eregion y el más grande de sus artesanos. Era descendiente de Fëanor. Año 1. Fundación de los Puertos Grises y de Lindon. 32. Los Edain llegan a Númenor. C40. Muchos enanos abandonan las viejas ciudades de Ered Luin y se dirigen a Moria y crecen en número. 442. Muerte de Elros Tar-Miniatur. C500. Sauron empieza a agitarse otra vez en la Tierra Media. 548. Nacimiento en Númenor de Silmarien. 660. Los primeros barcos de los númenorianos aparecen en las costas. 750. Los Noldor fundan Eregion. C1000. Sauron, alarmado por el creciente poder de los númenorianos, escoge Mordor para hacer de él una fortaleza. Empieza la construcción de Barad-dûr. 1075. Taran-Calime se convierte en la primera reina regente de Númenor. 1200. Sauron intenta seducir a los Eldar.
Gil-galad se niega a tener trato con él, pero conquista a los herreros de Eregion. Los Númenóreanos inician la construcción de puertos permanentes. C. 1500. La habilidad de los herreros elfos instruidos por Sauron alcanza su cima. Empieza la forja de los Anillos del Poder. C. 1590. Los 3 anillos son completados en Eregion. C. 1600. Sauron forja el anillo único en Orodruin. Termina la construcción de Barad-dûr. Celebrimbor advierte los designios de Sauron. 1693. Empieza la guerra de Sauron y los elfos. Se ocultan los 3 anillos. 1695. Las fuerzas de Sauron invaden Eriador. Gil-galad envía a Elrond a Eregion. 1697. Eregion es ahora una tierra yerma. Muerte de Celebrimbor. Se cierran las puertas de Moria. Elrond se retira con el resto de los Noldor y encuentra refugio en Imladris. 1699. Sauron asuela Eriador. 1700. Tar-Minastir envía una gran flota desde Númenor a Lindon. Sauron es derrotado. 1701. Sauron es expulsado de Eriador. Las tierras del oeste tienen paz por largo tiempo. C. 1800. Los dominios de los Númenóreanos empiezan a extenderse a lo largo de las costas. El poder de Sauron llega al este. La sombra cae sobre Númenor. 2251. Tar-Atanamir recibe el cetro. Comienza la rebelión y división de los Númenóreanos. Por ese tiempo aparecen por primera vez los Nazgûl o los espectros del anillo, esclavos de los 9 anillos. 2280. Umbar se convierte en la gran fortaleza de Númenor. 2350. Se construye Pelargir. Se convierte en el puerto principal de los fieles númenóreanos. 2899. Ar-Adunacor recibe el cetro. 3175. Arrepentimiento de Tar-Palantir. Guerra civil en Númenor. 3255. Ar-Pharazôn el Dorado se apodera del cetro. 3261. Ar-Pharazôn se hace a la mar y desembarca en Umbar. 3262. Sauron es llevado prisionero a Númenor. 3262 a 3310. Sauron seduce al rey y corrompe a los númenóreanos. 3310. Ar-Pharazôn inicia la construcción de la Gran Armada. 3319. Ar-Pharazôn ataca a Valinor. Caída de Númenor. Elendil y sus hijos escapan. 3320. Fundación de los reinos en exilio. Arnor y Gondor. Las piedras se dividen. Sauron vuelve a Mordor. 3429. Sauron ataca a Gondor. Toma Minas Ithil y quema el árbol blanco. Isildur huye por el Anduin y va al encuentro de Elendil en el norte. Anarion defiende Minas Anor y Osgiliath. 3430. Última alianza de elfos y hombres. 3431. Gil-galad y Elendil marchan hacia el este, a Imladris. 3434. El ejército de la alianza cruza las montañas nubladas. Batalla de Dagorlad y derrota de Sauron. Empieza el sitio de Barad-dûr. 3440. Anarion es muerto. 3441. Sauron es vencido por Elendil y Gil-galad, que mueren en combate. Isildur se apodera del anillo único. Sauron desaparece y los espectros del anillo entran en la sombra. Fin de la Segunda Edad. La Tercera Edad. Fueron estos los años de la declinación de los Eldar. Durante mucho tiempo tuvieron paz, sirviéndose de los 3 anillos mientras Sauron dormía, y el anillo único estaba extraviado. Pero no intentaron nada nuevo y vivían de recuerdos. Los enanos se ocultaron en sitios profundos, guardando sus tesoros. Pero, cuando el mal empezó a asomar otra vez y reaparecieron los dragones, uno por uno estos antiguos tesoros empezaron a ser saqueados, y los enanos se convirtieron en un pueblo errante.
Durante largo tiempo Moria siguió siendo un lugar seguro, pero sus habitantes menguaron hasta que muchas de las vastas mansiones quedaron oscuras y vacías. La sabiduría y la longitud de la vida de los númenóreanos también decrecieron, al paso que iban mezclándose con hombres menores. Cuando quizá 1000 años habían pasado y la primera sombra cayó sobre el gran bosque verde, los Istari o magos aparecieron en la Tierra Media. Se dijo más tarde que venían del lejano occidente, enviados para contrarrestar la fuerza enemiga y unir a quienes estaban dispuestos a resistirse, pero les estaba prohibido recurrir al poder para combatir el poder o intentar dominar a los elfos o a los hombres mediante la fuerza o el miedo. Llegaron por tanto con aspecto de hombres, aunque no había jóvenes entre ellos, y envejecían muy lentamente, y tenían muchos poderes, mentales y manuales. No revelaron sus verdaderos nombres sino a muy pocos, y utilizaban los nombres que se les atribuían. Los dos más altos de este grupo, cuyo número según se afirma era de 5 miembros, eran llamados por los Eldar Curunir, el hombre hábil, y Mithrandir, el peregrino gris, pero los hombres del norte los llamaban Saruman y Gandalf. Curunir viajaba a menudo al este, aunque residió por fin en Isengard. Mithrandir era el más amigo de los Eldar y viajaba sobre todo por el oeste, y nunca tuvo una morada permanente. Durante toda la Tercera Edad, la custodia de los 3 anillos fue solo conocida por aquellos que los poseían, pero al final se supo que habían estado en poder de los 3 más grandes Eldar, Gil-galad, Galadriel y Círdan. Gil-galad antes de morir entregó el suyo a Elrond, luego Círdan le dio el suyo a Mithrandir, porque Círdan veía más lejos y con mayor profundidad que nadie en la Tierra Media, y dio la bienvenida a Mithrandir en los puertos grises, pues sabía de dónde venía y a dónde retornaría. «Toma este anillo, maestro», le dijo, «porque tus trabajos serán pesados, pero te dará consuelo en la fatiga que te has impuesto, pues este es el anillo del fuego, y con él podrás reanimar los corazones en un mundo que se enfría. En cuanto a mí, mi corazón está con el mar, y habitaré junto a las costas grises hasta que parta el último barco. Te esperará». Año 2. Isildur planta un vástago del árbol blanco en Minas Anor. Entrega el reino austral a Meneldil, desastre de los Campos Gladios, muerte violenta de Isildur y sus 3 hijos mayores. 3. Othar lleva a los fragmentos de Narsil a Imladris. 10. Valandil se convierte en rey de Arnor. 109. Elrond se casa con Celebrian, hija de Celeborn. 130. Nacimiento de Eladan y el Rohir, hijos de Elrond. 241. Nacimiento de Arwen Undomiel. 420. El rey Ostoher reconstruye Minas Anor. 490. Primera invasión de los hombres del este. 500. Romendasil I derrota a los hombres del este. 541. Romendasil muere en combate. 830. Falastur inicia el linaje de los reyes de los barcos de Gondor. 861. Muerte de Earendur y división de Arnor. 933. El rey Earnil I toma Umbar, que se convierte en fortaleza de Gondor. 936. Earnil se pierde en el mar. 1015. El rey Ciriandil es muerto en el sitio de Umbar. 1050. Y Armendasil conquista a Lojarad. Gondor alcanza la cima de su poder. Por ese tiempo una sombra cae sobre el bosque verde, y los hombres empiezan a llamarlo Bosque Negro. Los Perianath son mencionados por primera vez en los documentos con la llegada de los Pelosos a Eriador. C. 1100. Los sabios, los Istari y los principales Eldar descubren que un poder maligno se ha fortalecido en Dol Guldur. Se pensó que era uno de los Nazgûl. 1149. Empieza el reinado de Atanatar al-Karin. C. 1150. Los albos entran en Eriador. Llegan los fuertes por el paso del Cuerno Rojo y se trasladan al Ángulo o las Tierras Brunas.
C. 1300. Las criaturas malignas empiezan a multiplicarse otra vez. Los orcos aumentan en las montañas nubladas y atacan a los enanos. Reaparecen los Nazgûl. El jefe de estos se traslada al norte, a Angmar. Los Perianath emigran hacia el oeste. Muchos se asientan en Bree. 1356. El rey Argeleb es muerto en batalla con Rudaur. Por este tiempo, los fuertes abandonan el ángulo y algunos retornan a las tierras ásperas. 1409. El rey brujo de Angmar invade Arnor. Matan al rey Arbeleg I. Defensa de Fornost y Tirn Gorthad. La torre de Amon-Sul es destruida. 1432. Muere el rey Valacar de Gondor y empieza la lucha entre parientes. 1437. Incendio en Osgiliath y pérdida de la Palantir. El Dakar huye a Rhovanion, su hijo Ornendil es asesinado. 1447. Vuelve el Dakar y expulsa al usurpador del trono, Castamir. Batalla de los cruces de Eruí, sitio de Pelargir. 1448. Los rebeldes escapan y toman Umbar. 1540. Muere el rey Aldamir en la guerra contra los Harad y los corsarios de Umbar. 1551. Yarmendasil II derrota a los hombres de Harad. 1601. Muchos Perianath emigran de Bree y Argeleb II les da tierras más allá del Baranduin. C. 1630. Los fuertes venidos de las tierras brunas se unen a ellos. 1634. Los corsarios asuelan Pelargir y matan al rey Minardil. 1636. La gran peste hace estragos en Gondor. Muerte del rey Telemnar y de sus hijos. Muere el árbol blanco en Minas Anor. La peste se extiende hacia el norte y el oeste, asolando muchas partes de Eriador. Más allá del Baranduin, los Perianath sobreviven, pero sufren grandes pérdidas. 1640. El rey Tarondor traslada la sede del trono a Minas Anor y planta allí un vástago del árbol blanco. Empieza la ruina de Osgiliath. Mordor queda sin guardia. 1810. El rey Telúmetar Umbardasil reconquista Umbar y expulsa a los corsarios. 1851. Empiezan los ataques de los aurigas contra Gondor. 1856. Gondor pierde sus territorios orientales y Narmasil II muere en combate. 1899. El rey Kalimethar derrota a los aurigas en Dagorlad. 1900. Kalimethar levanta la Torre Blanca en Minas Anor. 1940. Las comunicaciones entre Gondor y Arnor se restablecen y los dos reinos pactan una alianza. Arvedui se casa con Firiel, hija de Ondoher de Gondor. 1944. Ondoher muere en combate. Eärnil derrota al enemigo en Ithilien meridional. Gana luego la batalla del campamento y rechaza a los aurigas hasta las Ciénagas de los Muertos. Arvedui reclama la corona de Gondor. 1945. Eärnil II recibe la corona. 1974. Fin del Reino del Norte. El rey brujo invade Arthedain y toma Fornost. 1975. Arvedui se ahoga en la bahía del Forochel. Se pierden las Palantiri Anúminas y Amon-Sul. Eärnur conduce una flota a Lindon. El rey brujo es derrotado en la batalla de Fornost y es perseguido hasta las landas de Eten. Desaparece del norte. 1976. Aranarth obtiene el título de capitán de los Dúnedain. Las heredades de Arnor son entregadas en custodia a Elrond. 1977. Frumgar conduce a los Eotheod al norte. 1979. Buca de Marjala se convierte en el primer Thain de la comarca. 1980. El rey brujo se dirige a Mordor y reúne allí a los Nazgûl. Aparece un Balrog en Moria y mata a Durin VI. 1981. Matan a Nain I. Los enanos huyen de Moria. Muchos de los elfos silvanos de Lórien escapan al sur. Amroth y Nimrodel desaparecen. 1999. Thrain I marcha hasta Erebor y funda un reino de enanos bajo la montaña. 2000. Los Nazgûl salen de Mordor y sitian Minas Ithil. 2002.
Caída de Minas Ithil, conocido luego como Minas Morgul, se apoderan de la Palantir. 2043. Earnur se convierte en rey de Gondor, el rey brujo lo desafía. 2050. Se renueva el desafío. Earnur cabalga a Minas Morgul y desaparece. Mardil se convierte en el primer senescal regente. 2060. Crece el poder de Dol Guldur. Los sabios temen que quizás Sauron esté cobrando forma otra vez. 2063. Gandalf se dirige a Dol Guldur. Sauron se retira y se esconde en el este. Empieza la paz vigilante. Los Nazgûl permanecen inactivos en Minas Morgul. 2210. Thróin I abandona Erebor y se encamina hacia el norte, a las montañas grises, donde ahora está reunida la mayor parte del resto del pueblo de Durin. 2340. Isumbras I se convierte en el 13º Thain y el primero de la línea de los Tuk. Los Gamo Viejo ocupan los Gamos. 2460. Termina la paz vigilante. Sauron regresa con fuerzas incrementadas a Dol Guldur. 2463. Se crea el Concilio Blanco. Por este tiempo, Déagol el Fuerte encuentra el Anillo Único y es asesinado por Smigol. 2470. Por este tiempo, Smigol Gollum se oculta en las Montañas Nubladas. 2475. Se reinicia el ataque contra Gondor. Osgiliath queda finalmente en ruinas. Destruyen el puente de piedra. C. 2480. Los orcos empiezan a construir fortalezas secretas en las Montañas Nubladas para cerrar así todos los pasos a Eriador. Sauron puebla a Moria con sus criaturas. 2509. Celebrian, de viaje a Lórien, es detenida en el paso del Cuerno Rojo y recibe una herida envenenada. 2510. Celebrian se hace al mar. Orcos y hombres del este invaden Calenardon. Eorl el Joven obtiene la victoria del campo de Celebrant. Los Rohirrim se instalan en Calenardon. 2545. Eorl cae en la batalla de El Páramo. 2569. Brego, hijo de Eorl, termina de construir el Castillo de Oro. 2570. Baldor, hijo de Brego, entra por la Puerta Prohibida y desaparece. Por este tiempo los dragones vuelven a verse en el extremo norte y empiezan a atormentar a los enanos. 2589. Dain I es muerto por un dragón. 2590. Thror vuelve a Erebor. Gror, su hermano, va a las Colinas de Hierro. C. 2670. Tobold planta hierba para pipa en la Cuaderna del Sur. 2683. Isengrim II se convierte en el 10º Thain y empieza la excavación de los grandes Smials. 2698. Ecthelion I reconstruye la Torre Blanca en Minas Tirith. 2740. Los orcos inician una vez más la invasión de Eriador. 2747. Brando Brastup derrota a una banda de orcos en la Cuaderna del Norte. 2758. Rohan es atacada desde el oeste y el este y es invadida. Las flotas de los corsarios atacan Gondor. Helm de Rohan se refugia en el abismo de Helm. Wulf se apodera de Edoras. 2758 a 2759 llega el largo invierno. Grandes sufrimientos y pérdida de vidas en Eriador y Rohan. Gandalf acude en ayuda del pueblo de la comarca. 2759. Muerte de Helm. Frealaf expulsa a Wulf e inicia el segundo linaje de reyes de la Marca. Saruman se instala en Isengard. 2770. Smaug, el dragón, desciende sobre Erebor. El valle es destruido. Thror consigue escapar con Thrain II y Thorin II. 2790. Thror es muerto por un orco en Moria. Los enanos se unen para declarar una guerra de venganza. Nacimiento de Gerontius, más tarde conocido como el Viejo Tuk. 2793. Empieza la guerra de los enanos y los orcos. 2799. Batalla de Nandu Hirion ante la puerta este de Moria. Dain, Pie de Hierro, regresa a las Colinas de Hierro. Thrain II y su hijo Thorin
Marchan hacia el oeste. Se instalan en el sur de Ered Luin, más allá de la comarca, en 2802. 2800 a 2864. Los orcos del norte perturban a Rohan. Dan muerte al rey Walda, en 2861. 2841. Thrain II decide regresar a Erebor, pero es perseguido por los sirvientes de Sauron. 2845. Thrain el enano es apresado en Dol Guldur. Le quitan el último de los 7 anillos. 2850. Gandalf vuelve a entrar en Dol Guldur y descubre que allí el amo es Sauron, que está reuniendo todos los anillos y buscando noticias del único y del heredero de Isildur. Encuentra a Thrain y recibe la llave de Erebor. Thrain muere en Dol Guldur. 2851. Se reúne el Concilio Blanco. Gandalf insta a que ataquen Dol Guldur. La opinión de Saruman prevalece. Saruman empieza a buscar cerca de los Campos Gladios. Fue luego evidente que Saruman había empezado por entonces a desear la posesión del Anillo Único, y tenía esperanzas de que se rebelara de por sí y buscara a su amo, si se dejaba a Sauron en paz por algún tiempo. 2852. Muere Belecthor II de Gondor. Muere el árbol blanco sin que sea posible hallar ningún vástago suyo. Se deja en pie el árbol muerto. 2885. Incitados por los emisarios de Sauron, los Haradrim cruzan el Poros y atacan Gondor. Los hijos de Folkwind de Rohan mueren sirviendo a Gondor. 2890. Nace Bilbo en la comarca. 2901. La mayor parte de las gentes que quedan en Ithilien abandonan la provincia a causa de los ataques de los Uruks en Mordor. Se construye el refugio secreto de Geneth Anún. 2907. Nacimiento de Gilraen, madre de Aragorn II. 2911. El invierno cruel. El Baranduin y otros ríos se congelan. Los lobos blancos invaden Eriador desde el norte. 2912. Las inundaciones devastan Enedwaith y Minjarath. Tharbad queda en ruinas y es abandonada. 2920. Muere el viejo Tuk. 2929. Arathorn, hijo de Arador de los Dúnedain, se casa con Gilraen. 2930. Arador es muerto por los trolls, nacimiento de Denethor II, hijo de Ecthelion II en Minas Tirith. 2931. Aragorn, hijo de Arathorn II, nació el 1 de marzo. 2933. Matan a Arathorn II. Gilraen se lleva a Aragorn a Imladris. Elrond lo recibe como hijo propio y le da el nombre de Estel, Esperanza. Se oculta el origen de Estel. 2939. Saruman descubre que los servidores de Sauron registran el Anduin cerca de los Campos Gladios, y que por tanto Sauron se ha enterado del fin de Isildur. Se alarma, pero no informa al concilio. 2941. Thorin Escudo de Roble y Gandalf visitan a Bilbo en la comarca. Bilbo se encuentra con Sméagol Gollum y descubre el anillo. Se reúne el Concilio Blanco. Saruman acepta atacar Dol Guldur, pues ahora quiere impedir que Sauron registre el río. Sauron, después de trazados sus planes, abandona Dol Guldur. La batalla de los 5 ejércitos en Valle. Muere Thorin II. Bard de Esgaroth mata a Smaug. Dain de las Colinas de Hierro se convierte en rey bajo la montaña. Dain II. 2942. Bilbo regresa a la comarca con el anillo. Sauron vuelve en secreto a Mordor. 2944. Bardo reconstruye Valle y se convierte en rey. Gollum abandona las montañas y busca al ladrón del anillo. 2948. Nace Theoden, hijo de Thengel, rey de Rohan. 2949. Gandalf y Balin visitan la casa de Bilbo en la comarca. 2950. Nace Finduilas, hija de Adragil de Dol Amroth. 2951. Sauron se manifiesta y se fortalece en Mordor. Empieza la reconstrucción de Barad-dûr. Gollum se vuelve hacia Mordor.
Sauron envía a 3 de los Nazgûl a ocupar nuevamente Dol Guldur. Elrond revela a Estel su verdadero nombre y sus antepasados, y le entrega los fragmentos de Narsil. Arwen, recién venida de Lórien, se encuentra con Aragorn en los bosques de Imladris. Aragorn parte a las tierras salvajes. 2953, última reunión del Concilio Blanco, se discute el tema de los anillos. Saruman finge haber descubierto que el anillo único ha bajado por el Anduin hacia el mar. Saruman se retira a Isengard y lo fortifica. Como siente celos de Gandalf y le teme, envía espías para que vigilen todo lo que hace, y advierte el interés del mago por la comarca. No tarda en tener agentes en Bree y la Cuaderna del Sur. 2954. El Monte del Destino estalla otra vez en llamas. Los últimos habitantes de Ithilien huyen cruzando el Anduin. 2956. Aragorn se encuentra con Gandalf y se inicia la amistad entre ellos. 2957 a 2980. Aragorn empieza sus grandes viajes y vagabundeos. Como Thorongil sirve disfrazado a Thengel de Rohan y también a Ecthelion II de Gondor. 2968. Nacimiento de Frodo. 2976. Denethor se casa con Finduilas de Dol Amroth. 2977. Bain, hijo de Bard, se convierte en rey de Valle. 2978. Nacimiento de Boromir, hijo de Denethor II. 2980. Aragorn entra en Lórien y vuelve a encontrarse con Arwen Undomiel. Aragorn le da el anillo de Barahir y se prometen fidelidad en la colina de Serin Amroth. Por este tiempo, Gollum llega a los confines de Mordor y hace amistad con Ella la Araña. Theoden se convierte en rey de Rohan. 2983. Nace Faramir, hijo de Denethor. Nacimiento de Samsagas. 2984. Muerte de Ecthelion II. Denethor II se convierte en senescal de Gondor. 2988. Finduilas muere joven. 2989. Balin abandona Erebor y penetra en Moria. 2991. Nace en Rohan Éomer, hijo de Éomun. 2994. Balin perece y la colonia de enanos es destruida. 2995. Nace Éowyn, hermana de Éomer. C3000. La sombra de Mordor se prolonga. Saruman se atreve a utilizar la Palantir de Orthanc, pero queda atrapado por Sauron, que tiene la piedra de Ithil. Traiciona al concilio. Los espías de Saruman cuentan que los montaraces vigilan de cerca la comarca. 3001. La fiesta de despedida de Bilbo. Gandalf sospecha que el anillo de Bilbo es el único. Doblan la guardia de la comarca. Gandalf pide nuevas de Gollum y recurre a la ayuda de Aragorn. 3002. Bilbo se convierte en huésped de Elrond y se instala en Rivendell. 3004. Gandalf visita a Frodo en la comarca y sigue haciéndolo a intervalos durante los próximos 4 años. 3007. Brand, hijo de Bain, se convierte en rey de Valle. Muerte de Gilraen. 3008. En el otoño, Gandalf visita a Frodo por última vez. 3009. Gandalf y Aragorn buscan de vez en cuando a Gollum durante los 8 años siguientes, registrando los valles del Anduin, el Bosque Negro y Rhovanion hasta los confines de Mordor. En algún momento durante el curso de estos años, Gollum se aventuró a entrar en Mordor y fue capturado por Sauron. Elrond manda a buscar a Arwen, que regresa a Imladris. Las montañas y todas las tierras del este están volviéndose peligrosas. 3017. Gollum deja Mordor. Aragorn lo atrapa en las ciénagas de los muertos y lo llevan a Thranduil en el Bosque Negro. Gandalf visita Minas Tirith y lee el pergamino de Isildur. Los grandes años. 3018. Abril. 12. Gandalf llega a Hobbiton. Junio. 20. Sauron ataca a Osgiliath. En ese tiempo Thranduil es atacada y Gollum escapa. Julio. 4. Boromir se pone en camino desde Minas Tirith. 10. Gandalf es tomado prisionero en Orthanc.
Agosto. Se pierde todo rastro de Gollum. Se cree que por ese tiempo, perseguido a la vez por los elfos y los servidores de Sauron, se refugió en Moria, pero cuando descubrió por fin el camino a la puerta oeste, no pudo salir. Septiembre. 18. Gandalf escapa de Orthanc al amanecer. Los jinetes negros cruzan los vados de Isen. 19. Gandalf llega a Edoras como mendigo y se le niega la entrada. 20. Gandalf consigue entrar en Edoras. Theoden le ordena partir. Toma el caballo que quieras, pero vete antes de mañana. 21. Gandalf encuentra a Sombra Gris, pero el caballo no permite que se le acerque. Lo sigue por los campos a gran distancia. 22. Los jinetes negros llegan al vado de Sarn al atardecer. Expulsan a la guardia de los Montaraces. Gandalf da alcance a Sombra Gris. 23. 4 jinetes entran en la comarca antes del amanecer. Los otros persiguen a los Montaraces hacia el este y luego vuelven a vigilar el Camino Verde. Un jinete llega a Hobbiton al caer la noche. Frodo abandona Bolsón Cerrado. Gandalf deja a Rohan montado en Sombra Gris. 24. Gandalf cruza el Isen. 26. El Bosque Viejo. Frodo se encuentra con Bombadil. 27. Gandalf cruza el Aguada Gris, segunda noche con Bombadil. 28. Los hobbits atrapados por un tumulario. Gandalf llega al vado de Sarn. 29. Frodo llega a Bree por la noche. Gandalf visita al tío. 30. A horas tempranas Krikaba y Bree son invadidas por sorpresa. Frodo abandona Bree. Gandalf va a Krikaba y llega a Bree por la noche. Octubre. 1. Gandalf abandona Bree. 3. Es atacado durante la noche en la Cima de los Vientos. 6. El campamento al pie de la Cima de los Vientos es atacado por la noche. Frodo resulta herido. 9. Glorfindel abandona Rivendell. 11. Expulsa a los jinetes del puente de Mithaithel. 13. Frodo cruza el puente. 18. Glorfindel encuentra a Frodo a la hora del crepúsculo. Gandalf llega a Rivendell. 20. Huida a través del vado de Bruinen. 24. Frodo se recupera y despierta. Boromir llega a Rivendell por la noche. 25. Concilio de Elrond. Diciembre. 25. La Compañía del Anillo abandona Rivendell al caer la tarde. 3019. Enero. 8. La Compañía llega a Ceveda. 11 y 12. Nieve en Caradhras. 13. Ataque de los lobos al amanecer. La Compañía llega a la puerta oeste de Moria al caer la noche. Gollum empieza a rastrear al portador del anillo. 14. Noche en la sala 21ª. 15. El puente de Khazad-dûm y la caída de Gandalf. La Compañía llega tarde por la noche a Nimrodel. 17. La Compañía llega a Caras Galadón al atardecer. 23. Gandalf persigue al Balrog hasta la cima de Sirac Sigil. 25. Arroja al Balrog cuesta abajo y muere. El cuerpo de Gandalf yace en la cima de Sirac Sigil. Febrero. 14. El espejo de Galadriel. Gandalf vuelve a la vida y permanece en trance. 16. Adiós a Lórien. Gollum, escondido en la orilla occidental, observa la partida. 17. Waihir lleva a Gandalf a Lórien. 23. Los botes son atacados durante la noche cerca de Sarn Gebir. 25. La Compañía atraviesa Argonath y acampa en Parthgalen. Primera batalla de los vados de Isen. Muere Theodred, hijo de Theoden. 26. Disolución de la comunidad. Muerte de Boromir. Se oye su cuerno en Minas Tirith. Meriadoc y Peregrin son capturados. Frodo y Sam Sagaz entran en Emyn Muil Oriental. Aragorn parte en persecución de los orcos al caer la tarde. Éomer oye decir que la banda de orcos ha descendido desde Emyn Muil. 27. Aragorn llega al acantilado occidental al alba. Éomer, en contra de las órdenes de Theoden, parte del Folde Este aproximadamente a medianoche en persecución de los orcos. 28. Éomer da alcance a los orcos justo a la entrada del bosque de Fangorn. 29. Meriadoc y Pippin escapan y se encuentran con Bárbol. Los Rohirrim atacan al amanecer a los orcos y los destruyen.
Frodo desciende de Min Muil y se encuentra con Gollum. Faramir ve el bote funerario de Boromir. 30. Reunión de la Cámara de los Ents. Éomer, al volver a Edoras, se encuentra con Aragorn. Marzo. 1. Frodo empieza al amanecer la travesía de la Ciénaga de los Muertos. Continúa la Cámara de los Ents. Aragorn se encuentra con Gandalf el Blanco. Parten a Edoras. Faramir abandona Minas Tirith y va a Ithilien con una misión. 2. Frodo alcanza el extremo de las ciénagas. Gandalf llega a Edoras y cura a Theoden. Los Rohirrim cabalgan hacia el este contra Saruman. Segunda batalla de los Vados de Isen. Derrota de Erkenbrand. La Cámara de los Ents finaliza en la tarde. Los Ents se dirigen a Isengard y llegan allí por la noche. 3. Theoden retrocede al abismo de Helm. Empieza la batalla de Cuernavilla. Los Ents terminan la destrucción de Isengard. 4. Theoden y Gandalf parten del abismo de Helm a Isengard. Frodo llega a los montículos de lava al borde de la desolación de Morannon. 5. Theoden llega a Isengard al mediodía. Parlamento con Saruman en Orthanc. Los Nazgûl alados pasan sobre el campamento en Dol Varan. Gandalf va con Peregrin a Minas Tirith. Frodo se esconde a la vista de Morannon y parte en el crepúsculo. 6. Aragorn es alcanzado por los Dúnedain a horas tempranas. Theoden parte de Cuernavilla hacia el Valle Sagrado. Aragorn se pone en camino más tarde. 7. Faramir lleva a Frodo a Geneth Anún. Aragorn llega al Sagrario a la caída de la noche. 8. Aragorn toma los senderos de los muertos al romper el día. Llega a Erej a medianoche. Frodo abandona Geneth Anún. 9. Gandalf llega a Minas Tirith. Faramir abandona Geneth Anún. Aragorn parte de Erej y llega a Calembel. Frodo alcanza por la tarde el camino de Morgul. Theoden llega al Sagrario. La oscuridad se extiende alrededor de Mordor. 10. El día sin alba, el acantonamiento de Rohan. Los Rohirrim dejan cabalgando el Valle Sagrado. Faramir es rescatado por Gandalf fuera de las puertas de la ciudad. Aragorn cruza Ringló. Un ejército de Morannon toma Caer Andros y entra en Anorien. Frodo pasa por la encrucijada y ve partir a las huestes de Morgul. 11. Gollum visita a Ella la araña, pero se arrepiente al ver a Frodo dormido en las cercanías. Denethor envía a Faramir a Osgiliath. Aragorn llega a Lingir y penetra en Levenin. Rohan Oriental es invadido desde el norte. Primer ataque a Lórien. 12. Gollum lleva a Frodo a la guarida de Ella la araña. Faramir se retira a los fuertes de la calzada. Theoden acampa bajo Minrimon. Aragorn rechaza al enemigo hacia Pelargir. Los Ents derrotan a los invasores de Rohan. 13. Frodo es capturado por los orcos de Cirith Ungol. Invaden Pelennor. Faramir resulta herido. Aragorn llega a Pelargir y captura la flota. Theoden en el bosque de Drúadan. 14. Sam Sagaz encuentra a Frodo en la torre. Minas Tirith es sitiada. Los Rohirrim, conducidos por los hombres salvajes, llegan al bosque gris. 15. En horas tempranas el rey brujo irrumpe por las puertas de la ciudad. Denethor se incinera a sí mismo en una pira. Se oyen los cuernos de los Rohirrim al cantar el gallo. Batalla de Pelennor. Muere Theoden. Aragorn levanta el estandarte de Arwen. Frodo y Sam Sagaz escapan y emprenden el viaje al norte a lo largo del Morgai. Batalla bajo los árboles en el Bosque Negro. Thranduil rechaza las fuerzas de Dol Guldur. Segundo ataque a Lórien. 16. Debate de los comandantes. Frodo, desde el Morgai, contempla el campamento del Monte del Destino. 17. Batalla de Valle. Caen el rey Brand y el rey Dain Pie de Hierro. Muchos enanos y hombres se refugian en Erebor y son allí sitiados. Yagrat lleva a Barad-dûr la capa, la cota de malla y la espada de Frodo. 18. El ejército del oeste parte de Minas Tirith. Frodo llega a la vista de la Garganta de Hierro. En el camino de Durthanc a Udún es atrapado por los orcos. 19. El ejército llega al valle de Morgul.
Frodo y Samsagas escapan y marchan a lo largo del camino a Barad-dûr. 22. La noche terrible. Frodo y Samsagas abandonan el camino y se vuelven hacia el sur al Monte del Destino. Tercer ataque a Lórien. 22. El ejército sale de Ithilien. Aragorn despide a los de corazón poco animoso. Frodo y Samsagas arrojan armas y pertrechos. 24. Frodo y Samsagas al pie del Monte del Destino. Los campamentos del ejército en la desolación de Morannon. 25. El ejército es rodeado en las colinas de lava. Frodo y Samsagas llegan a Samath Naur. Gollum se apodera del anillo y se precipita en las grietas del destino. Caída de Barad-dûr y desaparición de Sauron. Después de la caída de la Torre Oscura y la desaparición de Sauron, la sombra abandonó el corazón de aquellos que se le oponían, pero en cambio el miedo y la desesperación cayeron sobre sirvientes y aliados. 3 veces Lórien había sido atacada desde Dol Guldur, pero además del valor de ese pueblo élfico, el poder que había en esta tierra era demasiado grande para que alguien pudiera conquistarla, a no ser que Sauron hubiera ido allí él mismo. Aunque los hermosos bosques de las fronteras fueron tristemente dañados, se rechazaron los asaltos, y cuando la sombra partió, Celeborn avanzó y llevó al ejército de Lórien por sobre el Anduin en muchos botes. Se apoderaron de Dol Guldur y Galadriel derribó los muros y dejó al desnudo las mazmorras, y el bosque quedó limpio. En el norte también había habido guerra y males. El reino de Thranduil fue invadido, y hubo una prolongada batalla bajo los árboles y una gran ruina provocada por el fuego. Pero al fin, Thranduil obtuvo la victoria. Y en el día de Año Nuevo de los Elfos, Celeborn y Thranduil se encontraron en medio del bosque, y dieron al Bosque Negro el nuevo nombre de Erin Lasgalen, el Bosque de las Hojas Verdes. Thranduil prefirió reinar sobre toda la región septentrional hasta las montañas que se levantaban en el bosque, y Celeborn escogió todo el bosque austral bajo los estrechos, y lo llamó Lórien Oriental, y el ancho bosque que separaba estas dos regiones le fue dado a los Beórnidas y a los hombres del bosque. Pero pocos años después de que Galadriel dejara la Tierra Media, Celeborn se cansó del reino y fue a Imladris a vivir con los hijos de Elrond. En el Bosque Verde nada perturbó la vida de los elfos silvanos, pero en Lórien solo quedaron unos pocos de los anteriores habitantes, y no hubo ya luz ni canciones en Caras Galadon. En el tiempo en que los grandes ejércitos sitiaban Minas Tirith, una hueste de los aliados de Sauron que venían amenazando desde hacía mucho las fronteras del rey Brand, cruzó el río Carnen, y Brand fue obligado a retroceder hasta Valle. Allí recibió ayuda de los enanos de Erebor, y tuvo lugar la gran batalla al pie de las montañas. Duró 3 días, pero al final, tanto el rey Brand como el rey Dain Pie de Hierro resultaron muertos, y los hombres del este obtuvieron la victoria, pero no pudieron tomar las puertas, y muchos, tanto enanos como hombres, se refugiaron en Erebor y resistieron allí. Cuando llegaron nuevas de las grandes victorias en el sur, el ejército septentrional de Sauron sintió un gran desánimo, y los sitiados salieron y lo pusieron en desordenada fuga, y el resto huyó al este y ya nunca más perturbó Valle. Entonces Bardo II, hijo de Brand, se convirtió en rey de Valle, y Thorin III, yelmo de piedra, hijo de Dain, se convirtió en el rey bajo la montaña. Enviaron sus embajadores a la coronación del rey Elessar, y desde entonces los dos reinos fueron siempre amigos de Gondor, mientras duraron, y estuvieron bajo la corona y la protección del rey del oeste. Los principales días, desde la caída de Barad-dûr hasta el fin de la Tercera Edad. Los meses y los días son dados de acuerdo con el calendario de la comarca. 3019, cómputo de la comarca 1419. Marzo, 27, Bardo II y Thorin III, yelmo de piedra, expulsan al enemigo de Valle. 28, Celeborn cruza el Anduin y empieza la destrucción de Dol Guldur. Abril, 6, encuentro de Celeborn y Thranduil. 8, los portadores del anillo reciben honores en el campo de Cormalén. Mayo, 1, coronación del rey Elessar. Elrond y Arwen parten de Rivendell. 8.
Éomer y Éowyn se dirigen a Rohan con los hijos de Elrond. 20. Elrond y Arwen llegan a Lórien. 27. La escolta de Arwen abandona Lórien. Junio. 14. Los hijos de Elrond se encuentran con la escolta y conducen a Arwen a Edoras. 16. Parten hacia Gondor. 25. El rey Elessar encuentra el vástago del árbol blanco. 1 de Lice. Arwen llega a la ciudad. Día de año medio. Boda de Elessar y Arwen. Julio. 18. Éomer vuelve a Minas Tirith. 19. La escolta funeraria del rey Theoden se pone en camino. Agosto. 7. La escolta llega a Edoras. 10. Funeral del rey Theoden. 14. Los huéspedes se despiden del rey Éomer. 18. Llegan al abismo de Helm. 22. Llegan a Isengard. Se despiden del rey del oeste al atardecer. 28. Alcanzan a Saruman. Saruman se vuelve hacia la comarca. Septiembre. 6. Hacen alto a la vista de las montañas de Moria. 13. Celeborn y Galadriel parten, los demás se encaminan a Rivendell. 21. Vuelven a Rivendell. 22. Bilbo cumple 129 años. Saruman llega a la comarca. Octubre. 5. Gandalf y los hobbits abandonan Rivendell. 6. Cruzan el vado de Bruinen. Frodo vuelve a sentirse dolorido. 28. Llegan a Bree al caer la noche. 30. Abandonan Bree. Los viajeros llegan al puente del Brandivino con la oscuridad. Noviembre. 1. Son arrestados en los Ranales. 2. Llegan a Delagua e incitan al pueblo de la comarca. 3. Batalla de Delagua y desaparición de Saruman. Fin de la Guerra del Anillo. 3020. Cómputo de la comarca. 1420. El gran año de la abundancia. 13 de marzo. Frodo cae enfermo, al cumplirse el aniversario de haber sido envenenado por ella la araña. 6 de abril. El Malorn florece en el campo de la fiesta. 1 de mayo. Sam Sagaz se casa con Rosa. Día del año medio. Frodo renuncia al cargo de alcalde y vuelve a ocuparlo Will Pieblanco. 22 de septiembre. Bilbo cumple 130 años. 6 de octubre. Frodo vuelve a caer enfermo. 3021. Cómputo de la comarca. 1421. El fin de la tercera edad. Marzo. 13. Frodo cae enfermo otra vez. 25. Nacimiento de Elanor la Bella, hija de Sam Sagaz. Se la conoció como la Bella a causa de su hermosura. Muchos decían que antes parecía una doncella elfo que una hobbit. Tenía los cabellos dorados, cosa muy rara en la comarca, pero otras 2 hijas de Sam Sagaz también los tenían así, y muchos de los niños nacidos por entonces. Empieza la cuarta edad de acuerdo con el cómputo del tiempo de Gondor. Septiembre. 21. Frodo y Sam Sagaz parten de Hobbiton. 22. En Bosque Cerrado se encuentran con la última cabalgata de los Guardianes de los Anillos. 29. Llegan a los Puertos Grises. Frodo y Bilbo se hacen a la mar con los 3 guardianes. Fin de la tercera edad. 6 de octubre. Sam Sagaz vuelve a Bolsón Cerrado. Acontecimientos posteriores relacionados con los miembros de la Comunidad del Anillo. Cómputo de la comarca. 1422. Con el comienzo de este año empezó la cuarta edad según la cuenta de la comarca, pero los años continuaron enumerándose de acuerdo con el cómputo de la comarca. 1427. Renuncia a Will Pieblanco. Sam Sagaz es elegido alcalde de la comarca. Peregrin Took se casa con Diamante de Quiebra Larga. El rey Elessar promulga un edicto por el que se les prohíbe a los hombres entrar en la comarca, a la que convierte en país libre con la protección del cetro septentrional. 1430. Nace Faramir, hijo de Peregrin. 1431. Nace Rizos de Oro, hija de Sam Sagaz. 1432. Meriadoc, llamado el Magnífico, se convierte en señor de los Gamos. El rey Éomer y la señora Éowyn de Ithilien le envían grandes regalos. 1434. Peregrin se convierte en el Took y el Thain. El rey Elessar hace del Thain el señor y el alcalde, consejeros del Reino del Norte.
El señor Sam Sagaz es elegido alcalde por segunda vez. 1436. El rey Elessar se dirige hacia el norte y permanece un tiempo junto al lago del crepúsculo. Llega al puente de Brandivino y saluda allí a sus amigos. Concede la estrella de los Dúnedain al señor Sam Sagaz, y Elanor es designada doncella de honor de la reina Arwen. 1441. El señor Sam Sagaz es alcalde por tercera vez. 1442. El señor Sam Sagaz, su esposa y Elanor se dirigen a Gondor y permanecen allí un año. El señor Tolman Koto se desempeña como alcalde delegado. 1448. El señor Sam Sagaz es designado alcalde por cuarta vez. 1451. Elanor la Bella se casa con Fastred de Encina Verde, en Quebradas Lejanas. 1452. La frontera occidental, desde Quebradas Lejanas hasta las colinas de las Torres, Emin Beraid, se suma a la comarca como regalo del rey. Muchos hobbits se mudan allí. 1454. Nace Elfstan Belinfante, hijo de Fastred y Elanor. 1455. El señor Sam Sagaz es alcalde por quinta vez. Solicita que Elthain nombre a Fastred guardián de la frontera occidental. Fastred y Elanor se instalan en Torres de Abajo en las colinas de las Torres, donde sus descendientes, los Belinfantes de las Torres, vivieron mucho tiempo. 1463. Faramir Tuk se casa con Rizos de Oro, hija de Sam Sagaz. 1469. El señor Sam Sagaz es designado alcalde por séptima y última vez. Al concluir este mandato en 1476 tenía 96 años. 1482. Muerte de la señora Rosa, esposa del señor Sam Sagaz, el día de Año Medio. El 22 de septiembre, Sam Sagaz parte de Bolsón Cerrado. Llega a las colinas de las Torres, donde ve a Elanor por última vez. Le entrega el libro rojo que queda en manos de los Belinfantes. Según Elanor, la tradición cuenta que Sam Sagaz dejó atrás las torres y fue a los Puertos Grises y se hizo a la mar. Último de los portadores del anillo. 1484. En la primavera de este año llegó un mensaje desde Rohan a los Gamos. El rey Éomer quería ver una vez más al señor escanciador. Meriadoc era viejo entonces, 102 años, pero todavía vigoroso. Consultó con su amigo Elthain y no tardaron en repartir bienes y cargos entre sus hijos y se pusieron en camino por el vado de Sarn, y no se los volvió a ver en la comarca. Se dijo que el señor Meriadoc llegó a Edoras y estuvo con el rey Éomer antes de que éste muriera en el otoño. Luego él y Elthain Peregrin fueron a Gondor y pasaron allí los breves años que les restaban de vida hasta que murieron y fueron sepultados en Rath Dinen entre los grandes de Gondor. 1541 o, según la cuarta edad de Gondor, año 120. El 1 de marzo de este año murió por fin el rey Elessar. Se dice que los lechos de Meriadoc y Peregrin se pusieron a los lados del lecho del gran rey. Entonces Legolas construyó un navío gris en Ithilien y navegó por el Anduin abajo hasta el mar. Y con él, según se dice, iba Gimli el enano. Y cuando ese barco partió, la comunidad del anillo en la Tierra Media llegó a su fin. Apéndice C. Árboles genealógicos. Los nombres que se dan en estos árboles genealógicos son solo una selección entre muchos otros. La mayoría pertenece a los invitados a la fiesta de despedida de Bilbo, o a sus antepasados directos. Se reproducen también unos pocos más de las personas que intervinieron en los acontecimientos de la comarca. Se da además cierta información genealógica acerca de Sam Sagaz, el fundador de la familia Hardner, más tarde muy famosa e influyente. Las cifras que siguen a los nombres indican el año de nacimiento y el de la muerte cuando quedó registro de la fecha. Todas las fechas corresponden al cómputo del tiempo de la comarca calculado a partir del cruce del Brandivino por los hermanos Marcho y Blanco en el año 1 de la comarca. Tercera edad, 1601. Los árboles genealógicos los pueden ver ahora en pantalla.
Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo.